Cordial saludo para todos los estudiantes y los padres de familia. Por medio de este video daré las orientaciones para que resuelvan el resto de la guía correspondiente al cuarto periodo para la asignatura de Ciencias Naturales de grado séptimo de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, jornada de la tarde. Pues recordarles que los materiales que se requieren, pues obviamente la guía de trabajo, la cual ustedes recibieron en formato físico, y también pueden disponer en formato digital por medio de la plataforma Edmodo o los grupos de WhatsApp que estamos manejando en el salón. También se requiere el diario de campo, lápiz, lapiceros y colores. Bueno, las orientaciones son las siguientes. Inicia con una pregunta: ¿cómo se ubica y se extrae información útil de la tabla periódica? Entonces, para esta actividad le piden a ustedes que lean de manera atenta el siguiente texto y van a resaltar las ideas principales que le permiten a ustedes entender qué son y cómo están organizados los periodos en la tabla periódica. Entonces aquí tienen la lectura en donde les hablan acerca de los periodos. Entonces ustedes van a hacer una lectura bastante detenida, bastante objetiva acerca de este tema. Fíjense que en la guía anterior, en la primera parte, se les habló acerca de los grupos de la tabla periódica. Ahora se hará énfasis en los periodos, ¿sí? Este tema es continuación con el que iniciamos el cuarto periodo. Entonces hacen la lectura de cada uno de estos periodos. En total son 7. Luego que han hecho esa lectura, les dicen a ustedes que con base en esa información van a resolver la siguiente actividad, que consiste en un juego denominado Concéntrese. Ustedes van a recortar estas 12 fichas que tienen aquí. Estas 12 fichas, fíjense que aquí tienen unas líneas por donde ustedes las van a recortar. Entonces, luego que hayan recortado esas 12 fichas, las van a colocar boca abajo, ¿sí?, en una mesa, en el lugar que ustedes dispongan en su hogar, ¿listo? Y las van a mezclar como si fuese un juego de cartas, sin descubrir, sin observar la información que allí dicen. Las van a colocar boca abajo, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pueden incluso, este juego lo pueden hacer con miembros de su familia. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a encontrar y van a descubrir las parejas correctas que están conformadas por una característica y su definición. Es decir, por ejemplo, tú levantas una ficha, entonces tú supóngase que escogiste esta que te estoy señalando aquí, la que está en todo el centro, donde dice Hg, Mercurio. Entonces, tú tienes que seguir descubriendo más fichas hasta que logres identificar la definición de Mercurio. Por ejemplo, dice el elemento gaseoso más ligero, este no es, elemento fundamental tampoco. Son los elementos electronegativos tampoco. Dice único metal líquido que existe en la naturaleza. Es decir, de todas estas definiciones que están aquí en verde y con letras blancas, la que le corresponde al mercurio es único metal líquido que existe en la naturaleza. Si ustedes logran hacer esta pareja, entonces han ganado esa parte del juego. De la misma manera lo van a hacer con esta ficha donde está el flúor, bromo, cloro, yodo, en esta donde aparece el hidrógeno, aquí donde aparecen metales alcalinos, aquí donde aparece el germanio y aquí donde aparece el carbono. O sea, esto es una actividad entretenida donde ustedes pueden jugar y compartir con su familia. Luego de eso, entonces, ustedes van a proceder con la siguiente actividad. Tiene un título: los elementos y los códigos de colores. Dice que la tabla 8, que es esta tabla que ustedes observan aquí, por eso es bueno que observen la guía digital para que puedan observar los colores, ya que la guía que ustedes reciben es a blanco y negro y no se puede notar pues la diferencia de colores. Entonces dice que la tabla 8 presenta distintas aplicaciones con un código de color. Descubra, ubique y escriba el elemento directamente en la tabla periódica de la figura 2 con el color que corresponde de la tabla 8, asegurándose que cumpla con dicha aplicación. Tú te vas a devolver a la tabla periódica que se te presentó en la guía, en la primera parte de la guía que ya tú entregaste, que es esta. Esta es la figura 2 de la tabla periódica. En esta figura, que corresponde, vuelvo y repito, a la primera parte de la guía que ustedes trabajaron,
Es sobre esta tabla periódica que ustedes van a trabajar esta actividad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que aquí hay como una serie de definiciones, de conceptos, y están en colores diferentes. Fíjate que hay en verde, en rojo, en naranjas, en azul y en morados. ¿Qué vas a hacer tú? Por ejemplo, contribuye con el buen funcionamiento de la tiroides. Tú vas a ubicar de acuerdo con esta característica y vas a descubrir cuál es el elemento químico. Supóngase que es el yodo. Entonces, tú te vas a orientar con una tabla periódica o vas a tener en cuenta la información que te brindaron en la guía anterior y la información que te están brindando aquí acerca de los periodos, y tú vas a ubicar ese yodo en la tabla periódica. Tomando como ejemplo esta tabla que está aquí, el yodo está ubicado en esta zona, 1, 2, 3, 4, está de cuarto en el grupo 7A. Entonces, estaría aquí 1, 2, 3, aquí estaría el yodo. Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a escribir el símbolo del yodo en color verde, es decir, de acuerdo con el color que te están indicando aquí. Por ejemplo, este que está en naranja, elemento fundamental de los seres vivos. Imagínate tú, o tú descubres que ese es el carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a la tabla, aquí a esta tablita, y vas a colocar carbono. Y lo vas a colocar en color naranja porque ese elemento es el que te están indicando aquí con este color. De esa forma vas a leer cada una de estas definiciones o conceptos y de acuerdo a esa característica que te están mencionando, tú vas a ubicar a ese elemento en la tabla periódica. Recuerda que es en la tabla periódica que aparece en la primera parte de la guía de trabajo, esta figura que tienes aquí. Luego procede la siguiente actividad y dice: encuentre y escriba a continuación cuál es la relación entre el código de color y la organización de los elementos en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, mira que aquí ya tú sabes que tienen varios colores. Entonces vamos a fijarnos en este morado. Dice metales preciosos. Y la otra característica que está en color morado es esta: único metal líquido que existe en la naturaleza. ¿Qué tendrán de común estas características que aquí se les menciona? Metales preciosos y único metal líquido que existe en la naturaleza. Fíjate que es fácil identificar. Si aquí me hablan de metales y acá también me están diciendo que es un metal, entonces significa que la característica que comparten en común estos dos elementos es que son elementos metálicos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tú vas a escribir aquí. Tú vas a encontrar la relación que hay entre estas definiciones que están en verde, entre estas que están en rojo, entre las que están en naranja y entre las que están en azul. Ya la de morado, pues ya yo te ayudé. Y eso lo vas a escribir en tu diario de campo. Luego dice: suponga que debes enseñar este tema, ¿verdad?, a tus demás compañeros de grado séptimo. A partir de las lecturas hechas que hiciste acerca de los grupos y los periodos, vas a diseñar un plegable o una cartelera o un póster que contenga la siguiente información. Es decir, allí en esa cartelera tú vas a explicar de forma sencilla qué son los grupos, qué son los periodos y cuál es la aplicación que tienen estos grupos y estos periodos dentro de la tabla periódica. ¿Listo? Recuerden que tanto la actividad que hicieron con el juego, ¿cierto?, que tienen que recortar las fichas, y esta obviamente pues va a estar consignada en el diario de campo, y esta actividad donde van a realizar el póster, el plegable o la cartelera, a esto le deben de tomar fotos y deben de adjuntarlas al trabajo final que me deben presentar. Listo, luego continuamos con las propiedades periódicas, ¿verdad? Ya este es otro tema que está relacionado con la tabla periódica y está subdividido en varias partes. Propiedades periódicas 1. Te piden que observes un video, ¿verdad?, para que tú identifiques las propiedades periódicas de los elementos químicos y luego puedas completar la información relevante de la lectura del texto propiedades periódicas. ¿Listo? Entonces, la información que te dan en el video va a complementar la información que aquí te están brindando en esta lectura. Entonces vamos a proceder a observar el video. Hola, en esta ocasión hablaremos sobre las propiedades periódicas. Estas son, como su nombre lo dice, una serie de propiedades o características que presentan los átomos de cada elemento en la tabla periódica que varían de un elemento a otro.
Por la posición de estos podemos predecir qué valor tendrán dichas propiedades y podemos también conocer el comportamiento de cada elemento. Veamos ahora cuáles son estas propiedades periódicas. La primera es el radio atómico, que es la distancia más probable que hay entre el centro del núcleo y el electrón más externo del último nivel de energía. Decimos más probable porque recuerden que no podemos saber exactamente la ubicación del electrón. La característica principal del radio atómico es que disminuye a lo largo de un periodo, por el contrario, aumenta al descender en un grupo de la tabla periódica. La segunda propiedad es la energía de ionización, que es la energía mínima requerida para quitar un electrón a un átomo neutro. En un mismo grupo o familia de la tabla periódica, dicha energía aumenta de abajo hacia arriba, porque se necesita mayor energía para remover un electrón por estar más cerca del núcleo. Pero en un periodo o fila sucede lo contrario. Aumenta de izquierda a derecha porque al pasar de un elemento a otro, los electrones están más atraídos por el núcleo y se necesita más energía para removerlos. Con esta información podemos saber que el elemento que menos energía necesita para quitarle un electrón es el francio. La tercera es la electroafinidad o afinidad electrónica, que se puede definir como la energía liberada cuando un átomo capta un electrón, convirtiéndose en un ion negativo, es decir, en un anión. En la tabla periódica aumenta de la misma forma que la energía de ionización, en los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. La cuarta propiedad es el carácter metálico, que es la tendencia de un elemento a ceder electrones. En la tabla periódica, esta propiedad aumenta de arriba hacia abajo, en los grupos, es decir, cuanto más lejos está el electrón del núcleo, menos atracción tiene, por lo que es más fácil ceder. Mientras que en los periodos disminuye de izquierda a derecha, lo que quiere decir que los electrones están más atraídos y por lo tanto son más difíciles liberarlos. Por esta razón, los metales se ubican a la izquierda de la tabla periódica y los no metales a la derecha, donde se va viendo un cambio gradual. La quinta y última propiedad de la que hablaremos hoy es la electronegatividad, que se puede definir como una propiedad que mide la atracción que tiene un átomo enlazado de manera covalente, es decir, mide la capacidad de un elemento de atraer los electrones que lo enlazan cuando comparte electrones con otro elemento. En la tabla periódica, esta propiedad aumenta en los grupos, de abajo hacia arriba, y en los períodos de izquierda a derecha. En conclusión, cuando analizamos las estructuras de los átomos de cada elemento que conforman un grupo o período, es decir, la posición que ocupan dentro de la tabla periódica, algunas de las propiedades varían de manera regular, por lo que el comportamiento químico de cada elemento es diferente, lo que le da la posibilidad al elemento de formar o no diferentes materiales. Bueno, entonces fíjense la información que le brindaron en este video tan interesante. Muy bien, entonces una vez ustedes observen el video, hacen la lectura acerca de las propiedades periódicas, una lectura bien hecha, y luego de ello van a realizar las siguientes actividades. Fíjense que en esta lectura donde se inicia las propiedades periódicas, inician hablando de la primera propiedad que tiene que ver con el tamaño atómico. Entonces, estas actividades que vienen ahora girarán en torno a este tema, al de tamaño atómico y radioatómicos, que son dos conceptos bastante singulares en este sentido. Entonces dicen que vas a utilizar la tabla periódica de la figura 3, esta tabla periódica que aquí te presentan, mira que aquí dice figura 3, con la representación de los radios atómicos para responder las siguientes preguntas. Si analizas tú que en esta tabla periódica cada uno de estos cuadros representa un elemento químico y te das cuenta tú que aparece un número, ¿cierto? Y aparecen unas esferas que algunas son pequeñas, otras son medianas y otras son más grandes, si te das cuenta, ¿cierto? Bien. Entonces, estas esferas lo que están indicando es el tamaño atómico de los elementos, ¿verdad? Entonces, puedes tú observar que a medida que los elementos químicos van de arriba hacia abajo en los periodos, porque recuerda que las columnas son los periodos, las columnas son los grupos, me estaba equivocando, las columnas son los grupos y los periodos son las filas horizontales, ¿listo?
las que van de izquierda a derecha, y los que van de arriba hacia abajo son los grupos. Entonces observas tú que en los grupos, a medida que descienden, es decir, de arriba hacia abajo, ¿qué pasa con esta esfera? Se va agrandando. Y como esta esfera representa el radio o tamaño atómico, significa que de arriba hacia abajo el tamaño atómico de los elementos aumenta. Y si lo analizamos a través de los periodos, te das cuenta tú que de derecha a izquierda, mira, de derecha a izquierda, y lo mismo aquí debajo, y lo mismo sucede arriba, el tamaño atómico o radio atómico va a aumentar de derecha a izquierda, si te estás dando cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces dice, según la tabla periódica y en relación a los tamaños atómicos, ¿qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo? Te lo acabé de decir, ya te lo acabé de mencionar, y tienes pues suficientes argumentos para responder. ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos? Es decir, de aquí hacia acá. Ya también pues te explicamos esta parte. Señale cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico entre el calcio y el galio. Buscas una tabla periódica como esta. Aquí tienes el calcio y aquí tienes el galio. Vas a decir quién de ellos dos tiene mayor radio atómico. ¿Listo? Y lo mismo vas a hacer con comparando el germanio y el arsénico, el potasio y el níquel, y lo mismo el carbono y el plomo. Vas a comparar estas parejas de elementos. Y luego dicen que en la tabla periódica de esta misma figura, dice que vas a dibujar dos flechas de color, del color que tú quieras, que indiquen cómo aumenta el radio atómico en los grupos y en los periodos. Es decir, con una flecha que tú vas a hacer en color vas a decir si en los grupos cómo aumenta el radio atómico, ¿verdad? Ya tú sabes que es de arriba hacia abajo. Y lo mismo en los periodos, cómo aumenta, aumenta de izquierda a derecha. ¿Listo? Luego sigue la siguiente propiedad periódica, que es la energía de ionización. Entonces vas a hacer lectura de esta segunda propiedad periódica. Y similar a la actividad anterior, vas a utilizar colores diferentes y vas a dibujar dos flechas en la figura 3, en donde vas a indicar cómo aumenta en los grupos y en los periodos la energía de ionización. Es decir, aquí en esta misma tabla vas a emplear unos colores diferentes a los que empleaste para indicar el radio atómico, y ahora vas a usar colores diferentes para indicar cómo aumenta la energía de ionización tanto en los grupos como en los periodos. Muy bien. Luego que hagas eso, entonces vas a organizar en orden ascendente las siguientes series de elementos, teniendo en cuenta su energía de ionización. Es decir, tú vas a buscar en la tabla periódica el plomo, el estaño, el silicio y el carbono. Vamos a buscarlo. Son plomo, aquí está, mira, plomo, estaño, silicio y carbono. Entonces tú, aquí está, mira, plomo, estaño, silicio y carbono. Tú vas a ubicarlos en la tabla periódica y vas a mencionar aquí cómo es la energía de ionización, cómo aumenta en estos cuatro elementos, perdón. Es decir, como es en orden ascendente, tú vas a iniciar por el elemento que tiene la menor energía de ionización, y en ese orden vas a ir escribiendo en la medida que aumente. Por ejemplo, supóngase que el plomo tiene la menor energía de ionización, entonces tú escribes plomo menor. Permítanme un momento mientras aparece el lápiz para poderles indicar cómo lo van a hacer aquí. O ven, yo más bien les vamos a resolver esta primera parte, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a la tabla periódica otra vez. Aquí tenemos plomo, estaño, silicio y carbono. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces significa eso que el que tiene la menor energía de ionización
en este conjunto de elementos va a ser, entonces, inicio con el menor de los 4, que en este caso es el plomo. Entonces el plomo es menor, ¿verdad? Y escribo el símbolo menor. Recuerden que este símbolo significa menor que y este otro símbolo significa mayor que. En este caso voy a usar este. Entonces el plomo es menor que el estaño. A su vez el estaño va a ser menor que el silicio y a su vez el silicio va a ser menor que el carbono. De esa misma forma tú vas a organizar aquí cómo se manifiesta la energía de ionización en estos 4 elementos. Los escribes aquí en orden ascendente, lo mismo en estos y lo mismo en estos de acá. Y miren lo fácil que es esta actividad. Ahora dice, explique por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos. Entonces, teniendo en cuenta la información que te brindaron en el video y la que te están brindando aquí, perfectamente puedes responder a ese interrogante. Y luego de esta continúa la siguiente actividad, ¿verdad? Que viene la segunda parte de las propiedades periódicas. En este caso les van a hablar acerca de la afinidad electrónica. Hacen lectura de esta propiedad y de acuerdo con esa lectura y la información que te brindaron en el video, vas a resolver las siguientes actividades. Y similar a la que hiciste en el radio atómico y en la energía de ionización, vas a irte a la tabla periódica de la figura 3, ¿sí? Que es donde tú estás elaborando las flechas con colores diferentes. Y vas a dibujar otras 2 flechas usando colores distintos a los que ya empleaste y vas a decir cómo aumenta la afinidad electrónica en los grupos y en los periodos. Luego de eso vas a organizar en orden descendente los siguientes elementos de acuerdo a su afinidad electrónica. Entonces, fíjate que en el caso anterior era en orden ascendente, ahora es en orden descendente. ¿Listo? Entonces, te vas a ir a la tabla periódica, buscas el fósforo, aquí lo tenemos, arsénico y el otro es el antimonio. Fósforo, arsénico y antimonio. Entonces, tú los vas a organizar en forma descendente. Entonces, según eso, podemos observar en la tabla periódica que tenemos fósforo, arsénico y antimonio. El menor de todos es el antimonio. Entonces, como es en orden descendente, entonces yo inicio con el... Ahora es lo contrario, yo voy a iniciar con el mayor. El fósforo es el que tiene la mayor afinidad electrónica, entonces fósforo es mayor que el arsénico y a su vez el arsénico va a ser mayor que el antimonio. Fíjate que en este caso usé el símbolo que significa mayor que. Lo mismo vas a hacer con este conjunto de elementos, con este otro y con este otro. Y de esa forma pues queda resuelta esa parte. Luego sigue, explique por qué la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los periodos. Bueno, teniendo en cuenta esta información y la brindada en el video te va a permitir responder a ese interrogante. Luego viene la cuarta propiedad periódica, que es el carácter metálico. Haces lectura y luego, con base en esa lectura y la información brindada en el video, vas a responder a estas preguntas. Y es muy similar esta primera actividad. Dice, utilizando colores diferentes, vas a dibujar 2 flechas en la figura 3, en donde vas a indicar cómo aumenta el carácter metálico en los grupos y en los periodos. ¿Sí? En esa misma tabla donde estás colocando las flechas, ahora vas a hacer 2 nuevas, pero con colores diferentes, que representen el carácter metálico. Y te piden que ordenes los siguientes elementos en orden ascendente de acuerdo a su carácter metálico. Entonces, teniendo en cuenta la explicación anterior, entonces pues tú vas a organizar estos elementos en orden ascendente. Y hay una pregunta, explica por qué el francio es el elemento con mayor carácter metálico. El francio. Aquí lo tenemos. Porque el francio es el elemento con el mayor carácter metálico. De acuerdo con la información que te brindaron en la lectura y en el video, puedes perfectamente responder a este interrogante. Y la última propiedad periódica que vamos a analizar es la electronegatividad. Vas a hacer lectura de esta información y de acuerdo con esta información y la brindada en el video vas a responder a estos interrogantes. Dicen, el elemento de mayor electronegatividad es... Entonces tú buscas en la tabla periódica de acuerdo al concepto y vas a decir cuál es el que tiene la mayor electronegatividad. De igual forma,
vas a indicar cuál es el elemento que tiene la menor electronegatividad. Y también vas a usar colores diferentes para hacer dos flechas que van a representar la electronegatividad y vas a indicar en esa misma figura que se ha venido usando cómo aumenta en los grupos y en los periodos la electronegatividad. Y vas a ordenar de forma ascendente los elementos de acuerdo con su electronegatividad y aquí te dan el conjunto de elementos. ¿Listo? Potasio, potasio, aquí tenemos el flúor, tenemos el cobre, el hierro, el carbono y el oxígeno. Entonces vas a organizarlos en forma ascendente. Luego te presentan esta otra figura, la figura 4, donde te dan unas flechas azules y te dan unos números que representan elementos químicos diferentes. Teniendo en cuenta, dice, entonces responda a las siguientes preguntas teniendo en cuenta las propiedades periódicas de los elementos químicos. Cada pregunta tiene una respuesta posible, es decir, tú vas a seleccionar cuál es la respuesta correcta en estos dos interrogantes. Dice, según la información de la figura 4, es verdadero afirmar que tú haces lectura de cada una de estas opciones y vas a seleccionar aquella que sea verdadera. Lo mismo vas a hacer en la pregunta 2. De acuerdo con la información de la figura 4, es correcto afirmar que el elemento más electronegativo se encuentra en la posición. Entonces tú observas estos elementos y dices cuál de ellos tiene la mayor electronegatividad y lo señalas. Luego dice que vas a comparar las propiedades periódicas de la figura 4 entre los elementos 1 y 5 y vas a completar la siguiente tabla escribiendo si la relación es mayor o menor. Por ejemplo, aquí te dan elemento 1 y elemento 5, nos vamos a la tabla, elemento 1 y elemento 5. Entonces acá te dicen, radio atómico del elemento químico, ¿cómo es? ¿Menor o mayor que la del elemento 5? Si tú consideras que el elemento 1 es mayor, colocas aquí el símbolo, puedes escribir la palabra mayor o el símbolo mayor que. Y acá pues sería menor o menor que, listo. Y lo mismo vas a hacer con cada una de las propiedades periódicas que ya estuvimos analizando. Luego dicen que compares las propiedades periódicas entre los elementos 3 y 4. ¿Sí? Inicialmente es entre el 1 y el 5 y luego entre el 3 y el 4. Y es la misma forma de realizarlo como te expliqué aquí. Y por último te dan esta gráfica en donde te muestran el número atómico contra el radio atómico. Número atómico y radio atómico. Y vas a escribir cómo varía el radio atómico con los periodos en la tabla periódica. Es decir, tú vas a decir, según el comportamiento de los elementos químicos en la tabla periódica, cómo aumenta el radio atómico en los periodos. Entonces tú vas a decir, sí, vas a tener en cuenta esa lectura y por ejemplo puedes decir, sí, en los periodos el radio atómico aumenta de esta parte a esta parte, por poner un ejemplo. Y luego de esta actividad, entonces entramos a la última parte de la guía de trabajo en donde te hablan acerca de las propiedades físicas y químicas de los elementos metálicos y no metálicos. Y vas a hacer la lectura que te hablan acerca de los metales. En esta lectura te presentan la tabla periódica. Mira que los elementos que están en azul corresponden a los metales, los que están en color naranja corresponden a los no metales y los que están en verde corresponden a los metaloides, es decir, elementos que tienen propiedades tanto de metales como de no metales. Sigues haciendo la lectura, aquí te hablan de unos conceptos bastante interesantes, acá abajo te los reafirman y luego de eso mira lo que vas a hacer, dice que con base en la lectura anterior y la tabla periódica que se encuentra arriba vas a desarrollar los siguientes enunciados en tu diario de campo. Vas a enumerar un mínimo de 15 elementos metálicos, es decir, vas a escribir 15 elementos metálicos que tú encuentres allí en la tabla periódica. Luego vas a escribir también en el diario de campo 5 propiedades físicas de los elementos metálicos. Estas propiedades las encuentras en la lectura que vas a hacer. Luego, en el punto 3, vas a mencionar los 3 elementos ferromagnéticos. Eso también te lo indican en la lectura. En el punto 4 vas a enumerar 6 metales no ferromagnéticos. También está indicado en la lectura. Luego en el punto 5 identifica el metal líquido a temperatura ambiente. Mencionas cuál es. En el punto 6 describa cuál es el ejemplo de la propiedad química de los elementos metálicos. Luego en el 7 define con tus propias palabras qué es una aleación.
En el 8 vas a decir, a enunciar el metal más abundante en la naturaleza. En el 9 vas a enunciar el único elemento que se encuentra en el grupo de los metales, pero que no lo es. Y en la 10, con el oro, la plata y el cobre se pueden hacer cables. La propiedad de los metales que se aprovecha, ¿cuál es? Entonces, toda esta información te la brindan en la lectura. Luego dice que vas a elaborar una tabla en tu diario de campo en donde vas a escribir una lista de mínimo 15 objetos fabricados con metales que se encuentren ya sea en la casa, en el colegio o de camino a casa. Vas a considerar las siguientes columnas: nombre del objeto, uso y lugar donde se encuentra. Por ejemplo, la tabla podría ser así. Aquí yo te la diseñé para que simplemente tú la hagas en el diario de campo y la completes con la información que te están pidiendo. Tenemos objetos fabricados a partir de metales. Nombre, por ejemplo, supóngase que tú vistes una olla, ¿verdad? ¿Cuál es el uso que le dan a esa olla? El uso que le dan es para cocinar, ¿cierto? Y el lugar donde se encuentra esa olla, pues se encuentra en la cocina, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma, tú vas a seleccionar 15 objetos que sean fabricados a partir de metales y tú los vas a escribir aquí en esta tabla, vas a decir para qué se usan y el lugar donde se encuentran. Muy sencilla esa tabla. Luego en la siguiente actividad dice, consulta y responda en su cuaderno. Primero, ¿qué significa en términos químicos que se comercialice oro de 24, 18 o 14 quilates? A veces, pues para las personas que tienen joyas en oro, escuchan decir, no, este es de oro de 24 quilates, no, este es de 18 quilates, este es de 14. ¿Qué significa eso de 24, 18, 14 quilates? Vas a consultar. En el punto 2, ¿cuáles son las consecuencias que tiene para la salud el uso o contacto frecuente con el elemento metálico mercurio? También van a consultar. Y en el 3 van a enunciar 4 ejemplos de metales dúctiles, maleables y conductores de calor que puedan encontrarse en su casa. Si tienes dudas acerca de lo que significa dúctil, maleable o conductor, en la lectura que te están indicando aquí en la guía de trabajo, perfectamente te hacen esa claridad. Luego te piden que hagas una lectura acerca de los no metales y metaloides. Fíjate que estas actividades corresponden a los metales. Ahora la siguiente lectura es acerca de los no metales y metaloides. Haces la respectiva lectura y luego vas a desarrollar las siguientes actividades. Dice, teniendo en cuenta la información de las lecturas de las actividades 39 y 43 y la tabla periódica, vas a resolver los puntos 1, 2, 3 y 4 en el diario de campo. En el primer punto vas a elaborar un cuadro de 3 columnas en el que vas a clasificar los siguientes elementos como metales, no metales o metaloides. Fíjate que aquí te están dando 2, 4, 6, 8, 12 elementos químicos. Tú vas a hacer una tabla en donde los vas a organizar como metales, no metales y metaloides. Vas a hacer una tabla como esta que aquí te estoy presentando. Haces la tabla metales, no metales y metaloides. Aquí escribes cuáles son metales, aquí cuáles son no metales y aquí cuáles son los metaloides. Luego dice, de los siguientes elementos, cuáles no son buenos conductores. De acuerdo con la información que te brindan en la guía, tú podrás saber quién de ellos no es buen conductor. ¿Listo? En el tercer punto, ¿por qué el hidrógeno y el mercurio son excepciones? Es decir, busquemos aquí en la tablita. Mira, aquí tenemos el hidrógeno y aquí tenemos el mercurio. ¿Por qué ellos son excepciones? Fíjate, ¿por qué el hidrógeno, estando acá en el grupo de los metales, por qué está ubicado aquí? Y por qué el mercurio es el único metal líquido, ¿sí? Digamos que ahí pues de alguna forma te estoy ayudando con la respuesta. Y vas a escribir 7 elementos metaloides. Los 7 elementos metaloides los vas a escribir cuáles son, los buscas en la tabla periódica. Y por último dice que vas a utilizar la siguiente tabla para comparar las características de los elementos metales y los no metales. Es decir, vas a comparar qué características tienen los metales con los no metales. Y luego que hagan esto, han terminado la guía de trabajo que fue asignada para el cuarto periodo de Ciencias Naturales de grado séptimo. Espero que estas orientaciones, muchachos, les sirvan de ayuda para que puedan resolver en su totalidad la guía de trabajo, la cual deben presentar máximo el 27 de noviembre. ¿Listo? Es la fecha límite para que ustedes me envíen
totalmente desarrollada esta última parte de la guía de trabajo. Que tengan un excelente día.